Un saludo muy especial a todos los peregrinos de este encuentro donde seguimos reflexionando en torno a los encuentros del resucitado. Un camino de Pascua que nos ha llevado a encontrarnos con Jesús, que es el viviente, en medio de nuestra vida cotidiana y bueno, en medio de este confinamiento que nos ha afectado y que nos ha metido en una dinámica distinta. Me encuentro contentísimo por tener una vez más con nosotros a Yanira Angulo. Vamos a compartir con ella este espacio en base al texto del Evangelio de Juan, capítulo 20. Y nada, Yanire, primero darte la bienvenida. Gracias por estar con nosotros en este espacio. Gracias a ti, Marco, por invitarme a este ratito. Buenísimo. Entonces, bueno, para entrar en materia, les propongo que les leo el texto y a partir de eso, Yanire y yo vamos a tener un diálogo en 3 puntos. El texto del Evangelio de Juan, capítulo 20, los versículos del 11 al 17, dice lo siguiente. María estaba frente al sepulcro, afuera, llorando. Llorosa se inclinó hacia el sepulcro y ve 2 ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies de donde había estado el cadáver de Jesús. Le dicen, mujer, ¿por qué lloras? Responde, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, se dio media vuelta y ve a Jesús de pie, pero no lo reconoció. Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el hortelano, le dice, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice en hebreo, Rabuní, que significa maestro. Le dice Jesús, suéltame que todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos, he visto al Señor y me ha dicho esto. Esa es la palabra del Evangelio de Juan, capítulo 20. Yanire, bueno, entremos en diálogo en función de esto. Yo veo como 3 cosas que me gustaría conversar contigo y que además me parecen muy elocuentes a propósito de lo que estamos viviendo. Lo primero es la experiencia de María como la mujer que está llorando, que está sufriendo, que se enfrenta a la dificultad de decir, este ser querido, este ser amado, no está presente. ¿Cómo interpretar Pascua desde esto, sabes? Porque me parece a mí que llegamos a veces a la tentación de que como Pascua es alegría, Jesús está vivo, entonces hay que, como una alegría que se impone y no puedes estar triste porque estamos en Pascua y Cristo resucitó. ¿Cómo se integra el dolor y el sufrimiento, la fragilidad humana con Pascua? ¿Qué piensas tú de esto? Mira, yo tengo la certeza de que solamente conoce y entiende la luz quien ha estado en las tinieblas. Entonces, quien no ha pasado por sufrimiento, por sinsentido, por ausencia, por dolor, por llanto, no va a entender jamás qué significa que Dios saque vida de la muerte. Quien no ha sacado el dolor y la muerte, eh, en el sentido más metafórico o más literal, ¿no? Que estamos viviendo una situación en la que muchas personas tienen que hacer duelos de pérdidas importantes de gente cercana y además con muchas dificultades incluso para hacerlos, ¿no? Ha habido, no sé, en otros países en España, pues esa dificultad de poder ir a entierros, ir a funerales, acompañar a los familiares. Quien no ha hecho esa experiencia de dolor, de ausencia, de no ver, no puede entender lo que significa la luz. Lo sabe en teoría, funciona en teoría, la alegría de, pero en el fondo lo que celebramos en Pascua solamente lo entienden personas que han sufrido. Es poco como el Salmo. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion nos parecía soñar. Esa es la experiencia de Pascua, ¿no? Cuando el cambio real que de vivir en oscuridad a de repente que Dios grietas de dolor y sufrimiento la luz, ¿no? Y además esta escena, Juan Luja utilizando el cantar de los cantares, por eso también el tema de la ausencia del amado, o sea, quien no ha podido nadie puede experimentar la presencia si a la vez no ha sido la ausencia. Y es ese juego de presencias y ausencias, de dolor y alegría, donde lo que se juega en Pascua. Por eso, como que tenemos que conectar también con nuestras experiencias más existenciales, porque todas las historias están marcadas antes o después por dolor, por sufrimiento. Hay que volver a esas experiencias para poder entender lo que significa que Dios ponga vida en momentos y en situaciones de muerte.
Eso es un poco lo que estamos entretejiendo en nuestra experiencia de Pascua de este año, que tiene un poco de eso, ¿no? Que no es la Pascua típica que pudimos haber estado configurando en tiempos anteriores. Vino este virus a un poco movernos las cosas y a decirnos que, bueno, que no va por ahí esta vez. Y nos ha tocado entretejer eso, porque en este tiempo de Pascua la gente sigue muriendo a propósito del coronavirus, un montón de personas que no han podido despedir a sus seres queridos, y no estamos hablando solamente de números, estamos hablando de nombres, de rostros concretos, de familiares, de gente cercana. Y ahí experimentar Pascua, tal cual como lo vive María, me parece un punto interesante a retomar y no dejar de lado, ¿no? ¿Cómo vivirlo? También la pregunta, ¿no? En medio de la vida cotidiana, la Pascua, ¿no? Pareciera que fuera un tema, no sé, extraño, por allá, no sé en dónde, pero vivirlo hoy en la cotidianidad. ¿Cómo celebrar Pascua? Básicamente sería mi siguiente punto, en función de esta fragilidad humana que ha llegado a los límites clarísimos que hemos visto y seguimos viendo en muchos países del mundo. ¿Cómo poder anunciar la alegría de que Jesús resucitó si seguimos llorando la pérdida, el dolor, la pérdida de trabajo de muchos que trabajaban de manera informal, la pérdida de un familiar querido? Muchas personas conozco bueno, que en el salario del trabajo se lo han reducido a la mitad. O sea, ¿cómo anunciar que Jesús está vivo en medio de esto, Yanire? A veces hemos cometido el error de confundir la alegría pascual con, pues eso, con un gozo infantil o muy superficial, ¿no? La paradoja de la Pascua es que Dios es capaz de hacernos experimentar vida y más allá de las dificultades, ¿no? La paz que Dios le siempre reparte, ¿no? No se ríe con las dificultades y de sufrimiento. La Pascua no es ya está todo. Es en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de las lágrimas de María Magdalena, puedes descubrir o intuir la presencia del resucitado a tu lado. Pero también hay que permitirse el tiempo para llorar. Tenemos mucha prisa, damos recetas muy rápidas y muy de receta, muy de teoría, poco de vida para las personas que sufren, y lo que hay que hacer es permitirse sufrir, permitirse vivirlo, llorarlo, estar ahí, lamentarse como María Magdalena, estar fuera del sepulcro sin atrevernos a veces a sumergirnos en el lugar de la muerte, que es el sepulcro, permitirnos ese margen, porque solamente cuando se vive podremos en su momento, cuando el Señor nos lo regale, intuir su presencia a nuestro lado. Pero son dos dinámicas que van de la mano, no hay una sin la otra. Vivimos el ya sí, pero todavía no. Entonces, dolor y gozo van acompañados. Son las dos caras de la misma moneda. Yanire, y en tu experiencia, esto me parece importante proponerlo también, no estamos dando recetas, por supuesto que no, pero en tu experiencia, ¿cómo acompañar, yo como joven de 26 años, cómo puedo acompañar el dolor y el sufrimiento del otro? De pronto mi mamá, ¿cómo puedo acompañar? O sea, la gente que está viendo este video, algunas claves desde tu experiencia también, de cómo acompañar esto, porque parece que Jesús es un gran acompañante del dolor del otro. ¿Cómo podemos hacerlo nosotros como también signo de vivir y estar viviendo esa Pascua de Jesús, digamos? Yo creo que estando más que hablando, caminando al lado, estar eh, sin pretender respuestas sencillas y simples a algo que es complejo, y sobre la propia experiencia, porque todos hemos vivido antes o después situaciones difíciles, y cómo hubiéramos deseado que los otros estuvieran cerca, ¿no? Que puedan contar contigo, que estés presente, que estés, aunque no digas nada. Eso es lo que eh, puede en un momento determinado, cuando la persona va, bueno, pues, teniendo capacidad para mirar más allá de las lágrimas, puede podrá esa presencia resucitado, ¿no? Solamente no sabemos desde cuándo estaba el hortelano, según el texto, ¿no? No sabemos desde cuándo estaba, sabemos cuándo pudo ver María al hortelano, no desde cuándo estaba. Bueno, pues la presencia, a veces silenciosa, creo que es la mejor manera de poder acompañar, ¿no? De sentir, ¿no? Y escuchar y acoger el dolor de los demás, con lo que implica y con
con la carga que también implica emocional al que está ahí, ¿no? Pero estar y escuchar y acoger, abrazar el dolor de ajeno. Seguro, desde ahí podemos ir entretejiendo también esta experiencia de una Pascua distinta en este tiempo de coronavirus. Quisiera pasar a un segundo punto. Fíjate que a mí me llama muchísimo la atención que los ángeles solo preguntan por qué lloras, y Jesús pregunta por qué lloras y a quién buscas. Algo parecido en este tiempo de confinamiento, no sé si ha pasado en tu contexto particular, pero en mi contexto ha aparecido la duda y las preguntas. ¿Esto por dónde viene? ¿Esto qué es? ¿Por qué está pasando esto? Por ahí hay algunas voces que lastimosamente han dicho que esto es castigo de Dios por X o Y razón. Pero en la gente sencilla, común, de a pie, existe la pregunta. Y en algunos lugares he percibido que la duda se ve como, sabes, como con cierto recelo, ¿no? Como que en el camino de fe no puede haber dudas porque hay solo certezas y hay confianza. ¿Qué podemos decir de esto? Porque aparece la fragilidad, el dolor humano, pero también aparece estas preguntas que a veces no tienen respuesta y a veces como que la culpa es de Dios, ¿no? Bueno, si no tienen respuestas porque Dios lo quiso así o porque así, esa es la voluntad de Dios y a veces no nos atrevemos a afrontarnos a esa duda. ¿Cómo entretejer la duda en la experiencia de fe viviendo este tiempo de tantas incertidumbres? La cuestión está en que jamás la fe se contradice con la duda, nunca. O sea, porque la fe es confianza y la confianza implica que hay un resquicio, o sea, no es un seguro al 100%. Bueno, pues tienes tus experiencias que te permiten confiar en alguien, pero no tienes absoluta certeza de que el otro te va a traicionar, ¿no? Un amigo, o una pareja o lo que sea. No tienes esa seguridad 100%. Tienes motivos por los que confiar. Nadie confía a lo loco, pero sí, la confianza se define precisamente por tener ese atisbo de duda, ese, bueno, pues no saber al final y, bueno, pues estar pendiente de la libertad de otro. Eh, a veces lo que delata esas personas que viven algo muy problemático es que, bueno, pues que igual hay que plantearse, ¿no? Si no es oportuno para purificar la fe, ¿no? Que se ha vivido la fe como un sistema de seguridad que me da mucha tranquilidad y pues eso, me siento muy segura o en realidad bueno, pues es el momento, quizá la oportunidad, las circunstancias te regalan la oportunidad de entender la fe pues, como una confianza, saber que estamos en buenas manos y que, bueno, pues pase lo que nos pase, podemos entenderlo o no, pero pues, nos está con él y está al lado, está a nuestro lado, aunque, bueno, pues no lo veamos siempre tan claro, ¿no? Y no pasa nada. En este tiempo también ha habido una gran tensión precisamente por esto de a quién buscamos y dónde lo buscamos, de la experiencia de Pascua, porque fíjate que con los templos vacíos y la posibilidad de ir al sacramento de la reconciliación, hay muchas personas que están en tensión porque han construido su fe y su relación con Jesús y su relación con la comunidad única y exclusivamente a estos espacios, como queriendo decir un poco que Jesús solo está en el templo. ¿Qué palabra podemos decir frente a esto también, no? ¿Dónde lo estamos buscando hoy en nuestra vida cotidiana? Alejados un poco, no porque haya sido una cosa que haya querido, sino porque toca por cuidarnos todos. ¿Cómo no buscarlos en el templo únicamente y empezarlo a buscar también en estos espacios de la vida cotidiana, de dolor, de pregunta y de duda? Pues igual toca la misma respuesta que no en este texto, pero en otros, ¿no? El que buscáis está vivo. No está aquí, ha resucitado, está vivo. No hay quien le encierre entre cuatro paredes, no hay quien le encierre ni siquiera únicamente en los sacramentos. No funciona así. Gracias a Dios es mucho más que nuestros esquemas mentales y nuestro sistema, formas. Y bueno, pues yo creo que es una oportunidad bonita también para purificar o una posibilidad de purificar pues esas fes que se han protegido en la comunidad, en el espacio físico, ¿no? Para abrirnos a, bueno, a unas nuevas iglesias que han sido nuestras casas, nuestras comunidades, nuestros lugares nuevos de celebración, a unas nuevas experiencias forma parte del cotidiano, a un vivir nuestra fe caminando
y experimentando, caminando con otros, experimentando la vulnerabilidad, la fragilidad, nuestra condición más humana, que es precisamente la que el Hijo asume para salvarnos, ¿no? La humanidad ágil y vulnerable. Entonces, bueno, pues es una oportunidad o está siendo una oportunidad para quien quiera aprovecharla y no ver solamente un problema, una dificultad, ¿no? Bueno, Yanire, permíteme entonces hacerte una pregunta, no sé si un poco herética tal vez, pero esto que estamos celebrando de encontrarnos también al Jesús en la vida cotidiana, no está aquí, está vivo, está presente. ¿Esa presencia de Jesús está solo en los que creemos o también están aquellos que hoy por hoy no tienen ninguna dificultad en estar encerrados, ni mucho menos, o decir, no tienen ninguna relación con la iglesia, entonces que las iglesias estén cerradas no representan un problema? ¿Está vivo también para ellos? Gracias a Dios, Dios no entiende, ni el espíritu entiende de los márgenes que hacemos nosotros, ni los encasillamientos, eso es poner puertas al campo, ¿no? Dios es mucho más que eso y hay muchas personas no creyentes que nos están dando buenas lecciones de humanidad y si hay calidez y calidad humana, pues hay base para creer y acoger el reino de Dios, ¿no? No podemos reducirnos ni mucho menos a las personas que se nos ha regalado, porque eso es un regalo y encima no podemos sentirnos orgullosos de lo que regala. El regalo que pues, lo han recibido por pura gracia, por puro don, pero Dios sigue actuando y sigue presente también en la historia y en la humanidad más allá de las barreras que nosotros nos montemos, ¿no? Ojalá se nos abran los ojos para descubrir esa presencia del resucitado que rompe nuestros esquemas y nuestras expectativas, porque es lo que suele hacer Él, rompernos expectativas y nuestras imágenes. Sí, sí, porque de hecho detrás de este movimiento de Pascua, porque lo repiten todos los evangelios, las mujeres, en este caso María, van al sepulcro porque tienen la plena seguridad de que lo van a encontrar allí, o sea, que van a ir a hacer la otra parte que tocaba para despedir a su amigo querido, pero no lo encuentran allí, entonces creo que es un tiempo muy lindo también, en medio de la tensión, de las dificultades, obviamente, descubrir que incluso Jesús no está donde creemos que está en esos otros espacios y lugares y personas que por mucho tiempo hemos dicho no tienen a Dios, Dios jamás va a estar allí, etcétera. ¿No? Creo que es una oportunidad muy linda de repensar eso, ¿no? Estamos repensando la Pascua, Jenny. Eh, Esto tiene mucho que ver, además, con en el texto de María Magdalena, con el no me toques o no me agarres, esa expresión que ha dado mucho que pensar, ¿no? Que más literalmente es, no me mantengas agarrado. Nosotros tendemos a agarrarnos, a agarrar a lo que ha sido experiencia importante para nosotros, donde hemos encontrado a Dios, donde nos han dicho qué tal, y lo queremos agarrar y aprisionar a Dios, aprisionar al resucitado y a lo que hemos vivido, ¿no? A lo que Él quiere que vivamos, ¿no? Al horizonte al que nos lanza. Entonces, a cada uno de nosotros se nos está invitando a lo mismo que María Magdalena, ¿no? Suéltame, no me pretendas agarrar, no pretendas encasillarme, mantenerme dentro de tu experiencia, tu vivencia, lo que ha sido ya está. Ahora hay que abrirse a lo nuevo, ¿no? El resucitado siempre nos lanza a lo nuevo. Esto me gusta porque, y ahí ponemos un tercer punto de esta reflexión, y es, no sé si me puedes corregir, pero me parece a mí que esta es la primera vez que Jesús se refiere a sus discípulos como sus hermanos. Y luego de esto, me parece muy hermoso que Jesús como que hereda de una manera muy clara el tipo de relación que ha tenido con Dios a sus discípulos y discípulas, ¿no? Subo a mi Padre, pero que ya no solo es mi Padre, sino también vuestro Padre. Subo a mi Dios, pero que ya no solo es mi Dios, sino también vuestro Dios. ¿Qué podemos decir de esta nueva relación o una relación que se hace más evidente en Pascua, ¿no? Como regalo de Jesús? Sí, esto es muy típico de Juan, también aparece más o menos en la oración que presenta, ¿no? Entre la última cena y el relato de Getsemaní. Eh, pues esa es nuestra fe, gracias, que somos hijos del Hijo, que somos hermanos en el Hijo, que somos coherederos con el heredero, que somos mediación en el mediador, que somos, bueno, pues todo eso que compartimos y que experimentamos y a lo que somos invitados y se nos regala a partir del bautismo, ¿no? Pablo utiliza muchos somos coherederos, bueno, pues este imaginario, ¿no? Jesús nos introduce
en la tan especial relación que tiene con el Padre a partir de la resurrección. Nos hemos introducido. Eso es un regalo que creo que si fuéramos la mitad conscientes de lo que es, estaríamos flipando, ¿no? De lo que significa. Y ese es el gran anuncio también de la resurrección, ¿no? Bueno, pues tenemos la suerte, es un regalo, somos llamados a compartir esta experiencia de intimidad, de filiación, de expectativa con el mismo Señor. Y bueno, pues es el gran anuncio, ¿no? El gran anuncio. Está vivo y nos invita a esto, ¿no? Y nos introduce en esta dinámica. Bueno, pues a eso estamos también invitados a anunciar. Lo que pasa es que a veces nos parece un poco complejo de anunciar con palabras. Esto se anuncia mucho mejor con la experiencia vital, ¿no? Cuando tratas al otro como hermano, cuando eres capaz de descubrir a alguien tan valioso como para ser hijo de Dios, ¿no? Alguien de esa dignidad, de ese peso en el otro, incluso en aquellos que a veces no es tan evidente, porque con los que es fácil, es muy fácil, ¿no? Pero conocer la dignidad y el valor de alguien que no siempre es de nuestro estilo, de nuestra manera o de nuestra con los que congeniamos, y tratarlo como hijo y como hermano es el gran anuncio que no requiere palabras, simplemente se anuncia con la vida, ¿no? Ya, hacia eso quería como ir hilando también esta reflexión, porque me parece que lo que queda evidente en los evangelios, me sorprende que a veces haya como que retomarlo porque se pierde un poco el horizonte, es que lo que los discípulos, y en este caso María, anuncian de la Pascua, de la Pasión, de todo lo que han vivido y experimentado, tiene más que ver con esto, ¿no? Como con una experiencia que vivieron, ¿no? María va donde los discípulos y dice, mira, el Señor me ha dicho esto, y eso me parece a mí que es una forma de decir, he experimentado esto y se los comparto a ustedes. Lejos de ser una formulación a lo menos dogmática o filosófica de la Pascua, es más bien, me la encontré de esta manera, ¿no? Como pasó con los discípulos de Maús. La experiencia del anuncio de la resurrección es testimonio de lo que hemos vivido en primera persona. O sea, las teorías no funcionan para nada. Las teorías, la distancia más grande dicen que es la que va de la al corazón. Las teorías que pueden estar muy bien y ser muy verdaderas, no transmiten nada. Transmite una vida, transmite algo que has vivido, que has experimentado, que es tu certeza vital, que no te lo sabes de cabeza, sino que lo has vivido tú, ¿no? Y ese es el testimonio. Desde ahí se podemos anunciar al resucitado con palabras o sin palabras. No tanto cuando es un mensaje aprendido, es una experiencia personal. Todo se nota cuando hay vida en las palabras y en los gestos de alguien y no es pues eso, algo forzado o algo ideológicamente bien montado, ¿no? Las personas que nos transmiten algo normalmente es porque en sus palabras y en sus gestos hay vida, hay experiencia y hay testimonio, ¿no? Y esa es la gran invitación de todos los cristianos. Por eso no hace falta saber mucho, bueno, ayuda, ¿no? Pero no hace falta saber mucho, hace falta vivir todo lo que se pueda. Yanire, y otra cosa que me parece particular es que la experiencia, según nos relatan los evangelios, parece que es distinta. Es decir, Tomás tiene una, el grupo de los 11 tiene una, María tiene una, los de Maús tienen una. Entonces, como que aparece para mí un gran criterio a la hora de hablar de Pascua, ¿no? No querer imponer mi experiencia, sino más bien compartirla con la experiencia que tienen los demás también de Pascua, ¿no? Fíjate que además, en este texto, María cae en la cuenta de quién es cuando le nombra. El poder del nombre, el nombre en la mentalidad bíblica es lo que eres, toda tu identidad. Que alguien te nombre te está recreando. Dios crea nombrando. Entonces, cuando el resucitado María, entonces le reconoce mi Señor, Rabuní. Es ese momento, ¿no? El encuentro con el resucitado es siempre personal, único, intransferible y tiene que ver con la propia historia, con la propia vivencia y con aquello bueno, que es significativo para nosotros. No hay experiencias de fábrica, ¿no? Como si fuera todos iguales, lo que me vale a mí no le vale a otro, yo he vivido no le sirve a otro. Querida, y a propósito de esta forma en la que María reconoce al maestro en esta expresión Rabuní,
Señor, preguntas bíblicas desde allí, es decir, ¿qué significa esto? Rabuní, ¿significa algo más que mi Señor? Y segundo, ¿qué significa decir que alguien es mi Señor? ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, es mi maestro, no es afectivo. Pero fijaos que cada vez que en el lenguaje cotidiano, cuando hablamos de mí, hay una carga afectiva terrible, ¿no? Es mi amigo, es mi marido, mi mujer, o sea, los posesivos en nuestro lenguaje, cuando nos referimos a alguien, estamos cargándolo de afecto, de desprecio. Cuando María, mi maestro, no es un maestro, es eh, gurú, no es un... Es algo que es alguien que es importante para mí, es que afectivamente es un secreto, ¿no? A veces nuestra experiencia a veces es muy ideológica. Creo que hay que... pero ¿quién es para ti? ¿Qué significa para ti? ¿Quién es Dios para ti y quién quiere ser para ti? ¿No? ¿Qué carga afectiva para ti? No ideológica, no lo que se supone, sino quién es para ti afectivamente, el corazón y las entrañas. Es un poco la experiencia de María, ¿no? Me parece muy hermoso porque fíjate que nosotros en nuestra experiencia de fe, no sé si pasa en tu realidad, pero acá a Jesús lo llamamos de tantas maneras tan extrañas que en algunas ocasiones a mí me parecen lejanas, es decir, no podría llamarlo así, es decir, me cuesta porque no me crea un vínculo ni hay algo ahí más allá, pero creo que esto nos da una motivación para repensar la manera incluso en cómo nos comunicamos, hablamos de Jesús, ¿no? A veces ponemos unos nombres como, ¿no? Decir Señor en muchos contextos es decir así como algo muy, no sé, como muy elevado, pero de pronto el amigo, ¿no? Y me llama mucho la atención, en este tiempo le estaba pensando, que a Jesús lo llaman borracho comelón y amigo de pecadores, es decir, es el nombre con el que lo reconoce. Yo digo, wow, tal vez haya un poco que buscar esas otras formas de llamarlo que tengan más que ver con una intimidad y con una relación con él. Sí, pero yo creo que es como el lenguaje que se establece, el vocabulario que se establece con las parejas, ¿no? El corazón está cómodo y donde se recoge la experiencia, que a mí me puede resultar carga afectiva importante, para otra persona le puede resultar demasiado. Cada uno tiene que encontrar pues eso, sus motes, igual que los morados se llaman, pues, bueno, de todo, ¿no? Y tiene un afecto. No es pues eso, simplemente una abreviada o no de alguien, sino, bueno, pues también nos tenemos que encontrar la manera de nombrar al Señor de nuestra vida, pues donde el corazón de cada uno se sienta cómodo, ¿no? Y se recoja pues lo que es vivencia y no lo que es teoría, sino lo que es experiencia, existencia. Es bastante, claro, aquí hay que diferenciar. Una cosa es cuando es posible que un grupo humano comparte este tipo de lenguaje, cada uno tiene un significado, pero en lo que es en la relación personal, cada uno tendrá que ver cómo su corazón es incómodo. Bueno, desde ahí vamos entretejiendo nuestra experiencia de Pascua. Yenine, si quieres, para ir concluyendo este diálogo pequeño pero muy profundo, muy sabroso, me lo he disfrutado un montón, me llevo unas claves para mi propia experiencia personal, algunas claves para quienes nos están acompañando en este espacio sobre cómo vivir un poco, actualizar este encuentro en María con el resucitado en nuestra cotidianidad en medio de esta situación de pandemia, de encierro, donde vivimos y convivimos todo el tiempo con quienes están en nuestra casa o solos. ¿Alguna clave que nos quieras regalar para actualizar esta experiencia también desde nuestra particularidad en donde estamos viviendo? Pues mira, a mí me parece que sería muy interesante hacer propia la experiencia de María Magdalena. Ubicar nuestros motivos de llanto, las lágrimas que no nos dejan ver nítido, nos mantiene el sepulcro y no nos permite ahondar en el lugar en el que ha nacido la vida, ser capaces de poner palabra, poner nombre con creencias que nos tienen llorosos, ¿no? Como a María Magdalena. Para también reconocer o intentar intuir a ese hortelano
que nos llama por el nombre, ¿no? ¿Por qué nombre me llama el Señor, el resucitado? ¿Cuál es ese nombre que me hace despertar el corazón? ¿Y cuáles son esos hermanos míos a los que se me invita a dar una buena noticia, ¿no? Con palabras o sin ellas, pero a los que se me invita a dar una buena noticia. Volver a esa experiencia, hacer ese recorrido que hace María Magdalena, parece que puede ser una invitación bonita para este tiempo de Pascua. Bueno, Yanire, gracias por pasarte por este espacio una vez más. Seguramente en otro momento A te ti por volveremos a invitarme. molestar para que dialoguemos juntos. Así que nada, desde acá te mando un gran abrazo para ti y bueno, todos los que estamos aquí nos comprometemos a Otro seguir orando por ti, por tu visión y por lo que haces. Muchas gracias. Lo agradezco. Hasta luego, Marco. Chao, hasta luego.